Buenas noches, vamos a hacer el laboratorio número 1 de automatización. Los elementos que vamos a utilizar es un protobar mediano, 4 baterías de 1.5 voltios, un portapilas de 4 baterías, un metro de cable UTP de 4 pares, 2 resistencias de 1000 ohmios, 2 de 2000 y 2 resistencias de 100 ohmios. Primer punto. Entonces, ¿cuál es la marca y el modelo del multímetro que estamos utilizando? Es un multímetro DT830B Digital Multimeter. Para encender el multímetro debemos conectar los cables. Entonces, el cable negro siempre debe estar en COM y el rojo dependiendo de lo que vayamos a medir. En este caso vamos a medir voltios, entonces lo conectamos acá y ponemos la perilla en voltios donde vamos a medir los voltios, que son ohmios. Bueno, ahí tenemos el multímetro en ceros. Vamos a iniciar con el ítem número 1.3. ¿Cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir los voltajes de corriente directa? Que es VDC, la sigla. Y en este caso serían estos de este lado. Sí, entonces tenemos 5 posiciones. Empieza desde 1000 voltios hasta 2000 milivoltios. 200 milivoltios. El siguiente ítem es el 1.4. ¿Cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir las corrientes DC las corrientes DC o ADC? ¿Qué significa? Corriente directa y corriente alterna. La corriente directa y la corriente alterna. Que en este caso serían estos de este lado, que serían, que inician desde 200 Micra, creo que son esos. micros. Y va 200 200 miliamperios. Nuestro siguiente ítem dice que cuántas y cuáles son las posiciones del multímetro para medir las resistencias en ohmios. 5. ¿Estas son? Sí. Comenzamos desde 2000 kiloohmios y terminamos en los 200 ohmios. El siguiente ítem es 1.6. ¿Qué otras funciones y posiciones tiene el multímetro que está usando? Entonces, las 3 de allá. ¿Estos 3? Que sirven para medir Una era temperatura. temperatura. Si no hay temperatura. Espérate, pausa. Las funciones y posiciones tiene el multímetro que estamos usando. Entonces tenemos ACB, que mide corriente alterna. Acá se mide en los amperios. Este nos mide la corriente estática y este es para medir diodos. Mide el voltaje que entrega el conjunto de baterías colocando una punta en cada contacto de salida del portapilas. ¿Qué número aparece? Entonces aquí tenemos las 4 baterías. Eso no le pasa corriente, ¿cierto? No, el profe dijo que no pasa, pero el profe dijo que no nos iba a hacer nada. Ay, ¿qué número arroja? 598. 598. 598. 598. Intercambia las puntas en los contactos de salida del portapilas para ver qué número aparece. Menos 598. Entonces, medición de resistencias. Colocar las resistencias a medir sobre la mesa de manera que los alambres de conexión estén libres y fácilmente accesibles. Coloca las puntas del multímetro, una en cada alambre de conexión de la resistencia y reporta el resultado en la tabla siguiente. Allá en la mesa, ¿no? Ah, ¿la mesa no lo puede coger? Sí, ¿no? Cambiar la medida.
¿En cuál? Los ohmios. Acá. ¿Listo? 20 20. kilómetros. Sí. Sí. Un 1.94. ¿Lo quería anotando? El valor, sí. El color. Ah, no, valor medido acá. Y acá va el valor teórico después por los colores. Que toca Y acá mirar en la toca. tabla. Toca con otra resistencia. 0.10. Y uno como hace cuál es la diferencia. 0.10. Eso es Pero igual ya a está, eso. entonces. Otra. 3 No, Pero eso te está quieta. midiendo bien. 1.95. Ah, pues esa ya la tenemos, es igual a esta 1.94. No. 0.97. Ahí te va. Entonces ahí era 0.97. Listo. Esa sería otra igual. Porque compramos 3 clases de resistencias. Sí, porque Ahora hay sí, que... mira, la misma. ¿Qué sucede durante la medición si intercambia las puntas entre los alambres de conexión? De la O resistencia. sea, ¿lo mediste rojo-negro? Ah, sí. Ahora Ahora sí. cámbiale las puntas. Negro-rojo. No, están iguales, ¿no? Las clases estaban viendo ahorita. No, así. Así les estamos. Ah, sí, las están viendo. Entonces cámbialos. Sí. Sale lo mismo. No, no da lo mismo. Mira, Sí. 1.94. Pero le cambiamos. No, no, es que no pasa nada. O sea, no tiene por qué pasar nada. Entonces, Entonces ¿qué pon sucede? no pasa nada. sucede Que no nada. sucede nada. Mantiene la Que misma- arroja el mismo resultado. Es que los voltajes son los que son negativos o positivos. Solamente los voltajes en resistencia no se manejan negativos. Las corrientes también dan negativos. Ahora pases del de los circuitos. Las series. Ensamble el siguiente circuito con resistencias en serie. Entonces tomamos dos resistencias de 1000 ohmios, que son color café, negro y rojo. Y las vamos a montar en Serie. serie. En un Entonces, protoboard. Entonces, conectamos uno acá. sí lo pueden conectar así también directo. O del... ¿Vas a poner eso? Dale. El puente así. Ya. ¿Ya? Listo. Vamos a colocar el puente. Ahora. No, al otro lado, bueno, más arriba. Pero es que me pierdo. Así no importa ahí. Ahí. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a colocar las baterías. Y ahora vamos a proceder a tomar el voltaje en las baterías. ¿Quieres probarlo? Sí, bueno. Pues ¿Y las sí, baterías no te va a negar. primero? Sí. Da menos 5.87. Menos 5.87. Ujú. Si quieres que te dé positivo, Ah. cambia las puntas. Así tiene que Entonces, ser. sí. 5.88. 5.88. Ahora vamos a tomar el valor de la resistencia 1, que es la del lado de allá.
Menos 2.95. Al contrario. Está en resistencia, tenemos que pasarlo. No, No, ahí está bien. no porque van a medir voltaje. No, sigue dando negativo. Menos. Cambiarle la- Cambiarle los Menos cables para que nos dé 2.95. positivo. Ya, No, menos 2.95. 2.95. La Y la otra resistencia 1. resistencia. Y la Resistencia dos. 2.92. Ahora Y- resistencia 1 más resistencia 2. Uno en uno, el otro en el otro. 5.88. 5.88. Listo. Ahora dice 4.2. Desconecte la batería y mide el valor de las resistencias conectadas en serie. Entonces quitamos las baterías. Ostras. Vamos a hacer el punto número 4.2. Para hallar la resistencia en serie. Entonces vamos a ubicar el multímetro en ohmios. Sí. Y vamos a medir, pero solamente es una, ¿cierto? O las dos. serie. Las dos. Las dos. 1.95. 1.95. 95. Kilo, Ohmios. Ohmios. no, kilo. Ah, Kiloohmios. kiloohmios. La K primero. Porque mira, no, mira que está. 4.3. El circuito serie anterior sustituye R2 con una resistencia de 100 ohmios y vuelve a medir los siguientes valores. Entonces vamos a tomar una resistencia de 100 R2. ohmios. Ya. Entonces le quito sustituyo R2. Sí. ¿Y cuáles huecos? Por la resistencia de 100 ohmios. Por la resistencia de 100 ohmios. Con el rojo, ¿sí? Sí, con el rojo y con el otro. Y el otro. Ahí, conectando la otra resistencia. Ahí. ¿Qué? ¿Toca hacer? Conectamos las baterías. Igual tomamos el voltaje de las baterías. Yo lo ¿Dónde pongo va? abajo, yo lo pongo abajo y tú lo pones arriba. En cualquier lado. Sí, sí, no. Entonces hay que medir las baterías. Estas, ¿sí? La resistencia nuevamente. Cámbiate a... ¿Ya? ¿Se quedó? 5.90. Ahora resistencia 1. Las hago al revés. No, pero están midiendo. 5.33. Ya. Entonces, de resistencia 1 nos da 5.36. La resistencia 2, 0.53 voltios. Y BR1 más R2. 5.90. Ya. Desconecta la batería y mide el valor de las resistencias conectadas en serie. Estas, ¿no? Ahí está, ¿bien? No marca nada. Ah, pero porque son solo las resistencias. Por eso. Ah, entonces sí tenemos. ¿Ya? 1.07. 1.07. Ahora dice Que vamos a reemplazar En el R2. circuito serie anterior sustituye R2 con una resistencia de 2000 ohmios 2000 y vuelve a medir los siguientes valores. o sea, Está la esta, ¿no? resistencia 2. Esta era la que teníamos Sí. 1000. Ahora la vamos a sustituir Por por esta. la. Listo. Ahí tenemos que volver a cambiar el multímetro. Voltios, sí. Listo. Cambies a voltios. Y toca ponerle las baterías. Ponle las baterías. ¿A 20? Cuando estoy haciendo un trabajo, vete por allá.
Listo. Entonces vamos a medir las baterías. Encontrar 593. Resistencia 1. Entonces mide la resistencia 1. 1.98. Resistencia número 2. 3.94. Y desconectamos la batería. Y las Las dos. En dos serie. resistencias. 5.93. Bueno, La- también toca quitarlas. Pásalo. ¿Ya? Ya. Desconecte la batería y mida el valor de las resistencias conectadas en serie. A 20. 2.93. Número 5, ensamble del siguiente circuito con resistencias en paralelo. Entonces aquí ya tenemos en la protoboard ya el circuito montado, donde están las dos resistencias, el puente que une la conexión de las baterías, y esto es para calcular la corriente total. Entonces lo que nos pide el primer punto es el voltaje en las baterías. Da 5.98. Ahora vamos a medir ¿hasta dónde está? La total. La corriente total. Encontrar. 11.64. 65. Entonces, ¿cuál vamos a medir? Entonces vamos a medir Bueno, entonces vamos a medir la resistencia 1, la corriente. la corriente en la resistencia 1. Un momento. Bueno, vamos a medir la resistencia 1, La corriente de la resistencia número 1. corriente, sí. Y el múltiplo por allá. 5.86. Y la de la 5.86. Miriam Pérez. y ahora vamos a medir la de la resistencia 2. $5.95 5.95. Miriam. Miriam Pérez. Bueno, vamos a medir la corriente entre la resistencia 1 más la resistencia 2. $11.65 miliamperes. Vamos a hacer el punto 5.2, donde vamos a desconectar la batería y medir el valor de las resistencias conectadas en paralelo. Cámbialas a ohmios. Entonces el multímetro tiene que estar en ohmios para medir el valor de las resistencias. Ahorita conectamos a cada esquinita de una sola resistencia. De una sola resistencia. Esto lo colocas acá en este lado de la resistencia, el otro lo colocas acá en el otro lado. No, Sí, de la misma. no porque esa es la resistencia Cero. paralela. ¿Sí? 0.49. Ohmios, miliohmios. Kilómetros. Kilómetros. 5.3 en el circuito paralelo anterior, sustituir R2 con una resistencia de 100 ohmios y volver a medir los siguientes valores. Bueno, listo. 5.3. En el circuito paralelo anterior, sustituir R2 con una resistencia de 100 ohmios y volver a medir los siguientes valores.
¿qué es? Y corriente 1. Corriente No, total. vamos a medir la Ah, resistencia. resistencia. La corriente, La corriente en la resistencia 1. 1. Ponle si quieres Cógelo con las manos. 5.80. 58, ¿no? 58.1. 58, entonces son... Ok. Es que esos son de los clientes del norte, son 6 miliamperes. O sea, 5. 57.58. 58.3. Espérate, mide la otra. Bueno, vamos a tomar la corriente de la resistencia 1. Al contrario. Da menos. 5.58. ¿No importa? Eso es lo mismo. Bueno. Sí. Y Corriente en resistencia la 2. corriente en la resistencia 2. miliamperios. Entonces, vamos a cambiar la resistencia de R2. 100 ohmios por una de 2000. ¿Qué es R2? En la R2. ¿Qué redos es el del centro? Ok. Esa es la resistencia. Debe estar allá. ¿Dónde es eso? Míralo. Ponle los puntos. Rojo, medio rojo, sí, esa es. Entonces, Sí, esa es. Esa resistencia esta es la de... es R2. Es la que se cambia. ¿Qué les dice? También la de La 100. de 100. La también R2. R2 viene siendo la de 100 por una de 2000 ohmios. Del rojo y el azul. Listo. Hasta la punta de la otra resistencia. Bueno, como conclusiones podemos definir que aprendimos a utilizar el multímetro, identificamos todas las funciones que este trae para poder utilizarlo. Como segunda conclusión, cuando un circuito está en serie, la corriente nos da igual. Como tercera, cuando un circuito está en paralelo, el voltaje nos da igual. Y como por último, pudimos observar que los datos que obtuvimos en todo este laboratorio no son exactos, sino son aproximaciones.